golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Saraí Panta Vázquez, estudiante de la carrera de Administración en la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, el grupo número 1 les hablará sobre los aspectos bibliográficos de César Vallejo. Y empezaremos con Después de terminar como estudiante, aprovechando su secundaria, en 1911, Vallejo trabajó como profesor en Huánuco en el año 1911. Entre los años que duraron sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, entre los años 1913 a 1917, César Vallejo trabajó como maestro primario en el Centro Viejo, escuela ubicada en la Plaza de Armas de Trujillo, y también en el Colegio Nacional de San Juan. Posteriormente, también trabajó como docente en Lima. A ello, nos preguntamos, ¿cómo era la actuación de Vallejo como docente? De esta manera, tenemos un testimonio muy importante de alguien también muy importante, que vivió la experiencia de ser su alumno, y hablamos de Ciro Alegría. Las palabras de Ciro Alegría fueron: César Vallejo nos enseñaba rudimentos de geografía, religión, matemática, a leer y a escribir. Algo que le complacía mucho era hacernos contar historias, hablar sobre lo que nos pasaba día a día. Luego de haber escuchado el testimonio de Ciro Alegría, podemos apreciar que Vallejo en su oficio de docente propiciaba la participación activa del alumno. Ciro Alegría lo estimaba mucho y es así como él lo recuerda. Resalta también que el desarrollo de las actitudes de observación y creación deben de ser a través de intervenciones orales y diálogos constantes. César Vallejo se matriculó en la Universidad de Trujillo, haciendo lo propio a instancias de su hermano Víctor. Un año después, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque en ambos casos no alentaría gran cosa, reanudaría sus estudios en Trujillo en 1913 y se agenciaría de recursos trabajando una vez más como preceptor en el Centro Escolar de Varones 241, en donde permanecería entre 1913 y 1915. Este último año se desempeñaría como maestro de instrucción de primaria en el Colegio Nacional de San Juan hasta 1917, pues entre el año 1915 concluiría su carrera de letras, año en que también iniciaría sus estudios de Derecho, pues en ese mismo año obtendría el grado de bachiller con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Los amores de Vallejo. Muchos poetas han tenido su musa de inspiración.
a cual grandes amantes la lloraron luego con suma virtud. César Vallejo amó a muchas, y cada una recibió la dulzura de su enigmático carisma amatorio. En 1915, Vallejo conoció a la bella jovencita María Rosa Sandoval Bustamante, a quien escribió Los Dados Eternos. En 1917 conoció y se enamoró de Zoila Rosa Cuadra Ugarte, la denominada Mirto. En este mismo año tuvo aproximaciones platónicas con la guapa trujillana Hermelinda Meli, para quien ella dedicó el poema Linda Regia, que aparece titulado como el nombre de comunión. Luego conquistó el corazón de Rita Uceda, de Martina Gordillo Peláez, de Rosa Benítez y de Rita Gamboa Vallejo, quienes disputan ser una de ellas denominarse la célebre Rita, la andina, dulce Rita de Junco y Capulín. No escapó del diestro flechazo el corazón de otra hermosa truquillana, Natalia Murguía, a quien Vallejo la esperaba en una esquina para luego componerle el poema Bordas de Hielo. En Lima, Vallejo ingresó a una librería y quedó sorprendido con la belleza de una limeña encantadora. De esta bella señora se llamaba Ángela Ramos Relaicé. En el mismo Lima, César Vallejo conquistó el corazón de Otilia y la embarazó. Todo fue en vano, pues Vallejo se sentía incompetente para formar una familia, y Otilia Villanueva Pajares se alejó, se escondió y desapareció, llevando algo en sus entrañas. Luego Vallejo escribió el dulce soneto El dolor de las 5 vocales. En Francia, de 1927, fijó su mirada en una muchacha quinceañera de nombre Hirondelle. No pudo escapar del destino que casi los separa, volviéndolos a juntar y casándose para luego ella dejar de ser Hirondelle para tocar el nombre de Georges Philippiner. Hola, soy la alumna María Alejandra y ahora les daré a conocer de cómo surgió la inspiración de escribir Los Heraldos Negros. Bueno, para empezar, el primer biógrafo de dar cuenta de origen fue Juan Espejo Asturizaga, un poeta y compañero de Vallejo en el Grupo Norte, círculo literario que permaneció en el Bate durante los años trujillanos. El verso del espejito lleno de omisiones surgió en marzo de 1917, luego de que el poeta se enterase de que se ha resuelto el asunto de manera desfavorable. Cabe resaltar también que el asunto fue de índole familiar, ya que conmocionó mucho a Vallejo de que llegue al punto de que él vagabundiera en Trujillo tomándose unos tragos en un cafetillo. Llegando a un hotel El Arco, donde convivía con su hermano Néstor, se sentó en una mesita y exclamó: «Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios». Gracias. Sin embargo, en el 2013, Stefan Hart revelaría en su biografía este episodio oculto, partiendo desde otro relato de Espejo donde aborda los abusos cometidos contra una pobre mujer que se pretende violar. Para precisar de que la incomprensión del dolor reflejado en el primer verso nació de la vejación que sufrió María Güerita, hermana mayor de César Vallejo, en Santiago de Chuco. Asimismo, para el escritor londinense, la violación fue un golpe que llevó el poema de Vallejo, más conocido como Los Heraldos Negros. Este año, el vallejólogo Miguel Pachas, autor de Yo que tan solo he nacido para una biografía de Vallejo, dio una entrevista para RPP Noticias diciendo que su versión de los hechos era opuesta a la de Hart, donde involucra a un trío amoroso de las hermanas del autor de Trilce. Un escándalo de infidelidad que sería un tremendo problema en la familia de Vallejo, donde el especialista ratificó a través de los testimonios de un familiar del Bate. Los Heraldos Negros. Después de terminar como estudiante aprovechado en la secundaria, trabajó como profesor en Huánuco en 1911. Luego estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1913 a 1917. Posteriormente, a los 2 años, escribió el poema Los Heraldos Negros en 1919
que fue una de las grandes obras maestras de la lengua hispanoamericana. Fue escrito por César Vallejo a los 25 años, el cual fue su primer libro, que quizás fue el más conocido de César Vallejo, también el más querido. El poema trata de la condición humana, tanto el ser humano que cuenta su dolor, especialmente el dolor que es difícil de definir, decir o comprender. Nos damos cuenta que César Vallejo fue una persona que, a pesar de sus condiciones en las que él se encontraba, fue resiliente, ya que no tenía bienes económicos, pero aún así quiso salir adelante y lo logró. Se esforzó por estudiar y ser un gran escritor, y hoy en día lo recordamos como una excelente persona, gracias que él nunca se rindió. Lo llevaremos como un gran ejemplo a seguir, tanto en nuestra vida personal como en nuestra experiencia universitaria. Es una gran persona que nos dejó bastantes valores. En el contexto literario, Los Heraldos Negros fue el primer libro escrito por el autor César Vallejo entre los años de 1915 y 1918, publicado en el año 1919. En él refleja su evolución desde un modernismo decadentista y también a la vez el principio de una búsqueda de una diferenciación expresiva. El modernismo fue la primera vanguardia mediatizada por influencias simbolistas que provenían de Francia. El posmodernismo, término puramente cronológico que simplemente hace mención a lo que se publica después de las obras de Rubén Darío. Los dos poetas vanguardistas de mayor relevancia son César Vallejo y Vicente Huidobro. En Los Heraldos Negros, en 1918, a ese poeta que veremos en Trilce en 1922, son las mejores obras que jamás ha dado la poesía hispanoamericana. La reflexión de este poema. Este poema se destaca el sentimiento de culpa, en cuyos versos se centra en el dolor del ser humano, que también logramos percibir su queja. Cuenta las tragedias a las que es o son sometidas las personas quienes son consideradas frágiles y sensibles ante los acontecimientos que superan. En conclusión, Los Heraldos Negros es un poema que va más allá de la incertidumbre de la que padece el ser humano. Esto conlleva muchos momentos de sufrimiento y dolor de cada una de las personas en todo el mundo. Sin embargo, en esta vida se nos pueden presentar muchos problemas, pero enfrentándolo de la mejor manera, podemos seguir encaminados hacia el éxito.